Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. SICTE, ¿por qué es tan importante garantizar la seguridad en materia de carga y contenedores? Grupo de alto nivel de la OEA para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres realiza su primer viaje de trabajo a República Dominicana. Seminario, desafíos de las personas LGTBI en movilidad humana. El Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA explica por qué es tan importante garantizar la seguridad en materia de carga y contenedores. Los Estados miembros de la OEA tienen una serie de amenazas como ser atentados terroristas, tráfico ilícito de armas, precursores químicos, drogas y otra serie de ilícitos que buscan entrar a nuestros Estados miembros a través de puntos de acceso nacionales. Los Estados miembros cuentan con una serie de mecanismos para asegurar la carga entrante y saliendo de sus Estados miembros, pero es necesario el constante trabajo y coordinación para poder afrontar estas nuevas amenazas emergentes. La OEA apoya a los Estados miembros fortaleciendo las capacidades de aduana, de otras agencias de seguridad fronteriza, mejorando los controles, optimizando los controles de carga. En especial ahora con el contexto de la pandemia, tenemos tiempos de despacho más cortos, por lo cual es importante fortalecer los controles y eficientar para no entorpecer la operación comercial. El grupo de alto nivel conformado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para promover la implementación de las recomendaciones de las misiones de observación electoral en materia de participación política de las mujeres, coordinado por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, llevará a cabo una visita de trabajo del 8 al 11 de mayo próximos a la República Dominicana. Durante su estancia en Santo Domingo, el grupo de alto nivel sostendrá reuniones con diversas autoridades de gobierno, instituciones y actores políticos sociales para conocer sobre los trabajos que desde diversas instancias se promueven en materia de participación política de las mujeres y colaborar en iniciativas que permitan atender la implementación de las recomendaciones de las MOE-OEA en este ámbito. Entre 2012 y 2020, año de las últimas elecciones, las misiones de observación electoral desplegadas en República Dominicana formularon 14 recomendaciones sobre participación política de las mujeres, entre las que se destacan las relacionadas con avanzar hacia una legislación más paritaria en las candidaturas de las listas plurinominales, asignaciones de recursos financieros para la promoción de liderazgos y candidaturas y la adopción de medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Además de la expresidenta Chinchilla, encabezará también la delegación la ex vicepresidenta de Panamá e integrante del grupo de alto nivel, Isabel de Saimalo. Serán apoyadas por la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, Alejandra Mora Mora, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, así como por especialistas de la DECO y la CIM. Esta visita se llevará a cabo gracias a la apertura y compromiso de gobierno de la República Dominicana para avanzar en una agenda que promueva el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, así como las gestiones de la misión permanente de la República Dominicana ante la OEA, que posibilitó la inclusión del país en esta iniciativa. El proyecto, que permite los trabajos del grupo de alto nivel para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, es posible gracias al apoyo financiero del gobierno de Canadá. El Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA realizó el seminario virtual Desafíos de las personas LGTBI en movilidad humana. Es muy valioso que esta discusión se esté dando en el seno de la OEA y que nuestra organización sea el epicentro de deliberaciones sobre los retos que las personas LGBTI enfrentan en su proceso migratorio y pensando en varias dimensiones, ¿no? Desde la perspectiva de las razones por las que se ven forzadas a desplazarse, lo que experimentan en sus trayectos migratorios y los retos que enfrentan en materia de estabilización, regularización, inclusión social, económica, al igual que situaciones de xenofobia y discriminación cruzada, digamos, con la homofobia, transfobia, todas las fobias que de algún modo precarizan su situación en los países de destino. Creemos desde la SARE, el Departamento de Inclusión Social, que el que se haya priorizado esta discusión es muy relevante porque por ser una categoría de autorreconocimiento, no siempre es fácil conocer el número de personas LGBTI que migran en las Américas, a lo que se le suma la falta de sistemas de información desagregada por variables como el sexo, la expresión de género,
la identidad de género, la orientación sexual, el común denominador sigue siendo que estudios, diagnósticos, trabajos académicos enfocados en el tema migratorio en las Américas no han venido priorizando la comprensión de las afectaciones particulares que sufren las personas LGBTI en situación de movilidad humana. Desde el Departamento de Inclusión Social observamos justamente que esta discusión, y realmente como lo explicaba la embajadora Solano, se circunscribe en un momento en que la situación de las personas migrantes y refugiadas LGBTI requiere de mayor atención en este contexto de pandemia que estamos aún realmente transitando, ya que la llegada de la pandemia de COVID-19 recrudeció la situación de vulnerabilidad de estas personas, tanto por su condición de migrantes o desplazados forzados, como por su identidad de género, orientación sexual, ¿no? Y estas categorías. Y el hecho es que las personas migrantes enfrentan desigualdades en el acceso a derechos y las personas LGBTI igualmente. Entonces, estas identidades interseccionales que se cruzan y limitan el acceso a derecho a las personas LGBTI en movilidad humana tienen afectaciones concretas en los derechos de las personas y requieren o apelan a que podamos dar respuestas y propuestas de soluciones en este sentido. Las dimensiones son varias y las vamos a escuchar hoy de los panelistas que ya fueron presentados. En la dimensión de su acceso al derecho al trabajo, ¿no? En el sentido que las personas migrantes y las personas LGBTI usualmente enfrentan más obstáculos para acceder a empleos formales, a empleos dignos. Las personas migrantes LGBTI tienden a sufrir desproporcionadamente prácticas de explotación laboral, falta de acceso a seguridad social, entre otras afectaciones, incluida por supuesto las violencias, ¿verdad? Sufren vulneraciones, como se mencionó, en su derecho a la salud, ¿no? Uno de los derechos más frecuentemente vulnerados para las personas LGBTI, más aún en tiempos de COVID, y cuando se cruzan las variables migratorias y condición de irregularidad, sufren vulneraciones en el acceso al espacio público, el derecho a vivir libres de acoso y de violencia, también la dimensión de su identidad, particularmente en el caso de las personas migrantes, que también son personas trans, y en este tema de las discrepancias entre su identidad, su expresión de género y lo que usualmente está plasmado en sus documentos oficiales, que de algún modo también se agrava la situación no solo en su país de origen, sino a medida que hacen ese tránsito migratorio y bueno, en esta idea de que todos estos retos se han agravado durante la pandemia. Desde el Departamento de Inclusión Social apostamos por contribuir a esta discusión y a apoyar a los países en sus respuestas ante el COVID-19. Es por esto que en abril de 2020 y a partir de ese momento en adelante hemos estado tratando de ofrecer guías, productos, documentos técnicos para orientar las respuestas de los países miembros. En 2020 mencionar que lanzamos una guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 en las Américas, en la cual contamos con 2 capítulos específicos a la protección de personas migrantes y población LGBTI durante una emergencia sanitaria. Globalmente persisten los retos para la adecuada aplicación de la definición de la persona refugiada y sobre todo el reconocimiento de las necesidades de protección internacional de las personas LGBTIQ+. Han habido diversas fuentes ya que han documentado las diversas expresiones de violencia, violaciones de derechos que viven las personas LGBTIQ+, entre las que se encuentran asesinatos, violencia sexual y de género, situaciones de trata y tráfico de personas, agresiones físicas, tortura, detenciones arbitrarias, negación de acceso al derecho, discriminación de empleo, la salud, la educación, entre otros. Algunos países también están sancionando penalmente las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo, estipulando penas de cárcel, castigo corporal e incluso a veces la pena de muerte. Esta situación deriva en la imposibilidad de acogerse de estas personas a la protección estatal y genera impunidad en los agentes persecutores. Si bien la discriminación está basada en la identidad de género y la orientación sexual, está prohibida por estándares legales internacionales,
las previsiones legales a las que afectan a la población LGBTIQ+, no siempre se reflejan en las normas locales, por lo cual las personas pueden seguir experimentando situaciones de discriminación, marginalización social y exclusión en el país de acogida. Por ejemplo, en los países del norte de Centroamérica, si bien no existen normativas específicamente que criminalicen determinadas identidades sexuales, existe una cultura de discriminación por identidad de género y orientación sexual que afectan específicamente a las mujeres trans. Por esos motivos, Costa Rica se ha convertido en un país de acogida para esta población que se ve forzada a huir de su país debido a las situaciones de violencia que enfrentan. Sin embargo, en Costa Rica también tenemos retos que seguimos trabajando con las autoridades y la sociedad civil, porque vemos que a veces encontramos importantes barreras al acceso al mercado laboral, a medios de vida, debido a que estas personas son discriminadas por sus estatutos migratorios y también por su identidad de género, lo cual ha obligado a muchas a incurrir a mecanismos de afrontamiento negativo que ponen en peligro su salud, seguridad y integridad. Estos han sido pues situaciones que hemos tenido que trabajar aquí en Costa Rica, pero como ustedes saben, Costa Rica en la región es un país en el cual gozamos y las personas gozan en general de un marco legal fuerte para asegurar el acceso a derechos por personas LGBTIQ+, incluso personas refugiadas y solicitantes de refugio. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triple Cash. Con Triple Cash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triple Cash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país.